Bienvenidos a su canal Psicoexperiencias. Les habla Azrael. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas. Sobre todo vamos a introducir al canal, hablar sobre qué es psicoexperiencias, por qué se decidió hacer este canal, etcétera. La idea de psicoexperiencias es relatar vivencias de la vida cotidiana con un abordaje, eh, si se podría decir, filosófico, reflexivo, divagante. La idea del canal es un fluir constante de ideas, ¿ok? Vale la redundancia, de las personas que han vivido determinadas experiencias o de las que la escuchan y tratar de interpretar esas experiencias, esas realidades, sacando algún tipo de conocimiento, reflexión que sea valedera o al menos que te dé algo que pensar. Por lo tanto, este es un canal en el que prácticamente todo tipo de pensamiento es válido, es un libre pensar. Aquí, aunque también se incluyen cosas que las personas hayan leído, que hayan visto o que conozcan, de hecho desde sus profesiones, no pretende ser un canal científico, no pretende ser un canal que aporte a la ciencia exactamente, ¿ok? Sino más bien a aquellos que la escuchan, darle otro punto de vista de las situaciones que están afrontando o que podrían afrontar en determinado momento, o de las cosas de la vida cotidiana, porque también voy a abordar diferentes temas eh, de la vida cotidiana y voy a aportar, digamos, mi opinión, mi reflexión con respecto a esto, ¿ok? Sí se pueden usar determinados términos psicológicos en algunos contextos, en algunos momentos se va a usar eso, sí, pero no desde el punto de vista de un abordaje científico. Ya puede que algunos de esos términos se malucen y eso estará bien también, ¿ok? Porque la pretensión del canal no es crear contenido científico, sino un contenido que permita la reflexión y divagancia sobre determinado tema que quizás te aporte algo que pensar, que te lleves a casa, o que lo escuchas y te hace volar por ahí pensando, wow, esto qué increíble, no lo había visto así, etcétera. Esa es la idea del canal. O por último, también se podría decir que sea algo que te aporte, ¿no? Algún conocimiento, algún saber de las experiencias que vas a escuchar acá para tu vida diaria. ¿Ok? Si te es útil, si te funciona, excelente. Bueno, sería bueno abarcar el día de hoy un tema que es poco conocido. Yo vivo en un país donde actualmente, claro, no es mi país natal, pero actualmente hay una problemática muy fuerte con el tema de las sustancias. ¿Ok? Este tema del uso de sustancias, eh, háblese de, por ejemplo, opiáceos, derivados de la cocaína o de la coca, bueno, de la mata de coca, este, y entre otros también la que está en boga ahorita y que está siendo legalizada, bueno, ya algunos países ya la tienen legalizada, sería la marihuana, ¿no? Entonces, aquí usan mucho un preparado que se le llama creepy. Yo, la verdad, en el tema de la diversidad de las sustancias y su contenido no soy experto. Sin embargo, sí trabajo un poco en el campo, ya, y también veo las situaciones diversas que se gestan a lo largo de esta cuestión del consumo de sustancias en diferentes personas. Hay personas que consumen marihuana que no tienen un trastorno psicótico o que no desarrollan ningún tipo de síntomas psicóticos, sino simplemente andan por ahí, como dicen, chill, ¿no? Están tranquilísimos, a ellos no les pasa nada, no les molesta nada, solo tienen un buen trip, como le dicen, ¿no? Bien, ellos literalmente lo disfrutan, lo pasan bien, se ríen. Pero hay otras personas que les dan la psicosis canábica que se le llama. Y bueno, para
no adentrarnos mucho en ese tema porque la cuestión es que diversos sistemas o diversos organismos tienen diversas reacciones a estas sustancias, ¿no? Como les decía, para uno puede ser bueno, para el otro puede ser no tan bueno y para el otro fatal. Bueno, eso dependerá de cada quien, pero el asunto es que en esta ciudad donde yo estoy hay una gran incidencia de consumo de sustancias. Y ya no se habla solo de las ilegales, que es las que mencioné hace un rato, sino también de las legales. Y hace un buen tiempo ya, como les decía, trabajando en este tema, yo me preguntaba, pero ¿por qué una persona consume las sustancias? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tenemos la necesidad, casi que una obligación de consumir determinada sustancia en determinados contextos? Porque sí, o sea, porque lo necesito. La mayoría de las personas que yo he hablado sobre este tema no me saben dar una real respuesta. Pueden decirme que les gusta, ok, pero tú no, digamos, a ti te gusta comer pizza, ok, pero tú no comes pizza todos los días. O no comes pizza a veces todos los fines de semana, con excepción de que de los que sí lo hacen. Tú puedes gustarte comer pizza, pero no lo haces tan seguido. Hay cosas que las personas hacemos muy seguido, que nos gustan, pero no sabemos el por qué lo hacemos en esa cantidad de veces. Ya no es el uso, ya es el abuso, y en algunos casos ese abuso depende de la sustancia, depende de la situación y depende del organismo, va a generar una dependencia. Y ahí viene, no, ya estaban los problemas antes, pero ahí se agravan, ¿no? El hecho de tener una dependencia de algo me hace sentir que no puedo vivir sin eso y todos los fondos que voy a tener van a ser usados para eso en primera instancia. Ya otras responsabilidades y otras obligaciones o otras necesidades van a quedar en segundo plano porque esta es primordial. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los pacientes que tienen un problema por consumo de sustancias, que son denominados adictos? Y ahí viene la pregunta principal, ¿no? De qué es ser un adicto, de por qué se genera esto, y si el adicto se hace o nace, o si el adicto se hace por consumir las sustancias. En mi experiencia, o sea, en lo que yo he visto, no hay adicto que nazca. Si tiene una predisposición genética, puede ser a tener una afinidad muy fuerte, como ya le hablé al principio, ¿no? A una sustancia que le genera un efecto muy potenciado que quizás a otra persona no le genere, incluso dentro de su misma rama genética, ¿ya? Esa es la primera, pero de ahí viene la cuestión de la crianza, de el medio ambiente en el que ha estado, cuáles han sido sus situaciones, lo que había vivido, lo que ha sufrido, lo que ha padecido y también lo que ha carecido y lo que ha tenido y lo que le ha sido bueno para él. Cuando estas cosas se mezclan, bueno, salen ciertas situaciones que generan lo que yo diría como que una especie de falta donde el sujeto queda colgado. Y para mí eso de que el sujeto queda en una falta es como que de todo lo que ha tenido algo falló, algo no se le dio, algo que él quería no se le dio y él se queda con ese deseo de yo quería esto y no lo tuve, yo quería esto y me quedé sin eso, y entonces ese vacío, esa falta genera un malestar que se prolonga en el tiempo porque el sujeto no deja de querer eso, pero nunca lo obtiene y es un gran conflicto. Y eso vendría a responder justamente ya esta cuestión de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De el por qué la gente consume. Para mí entonces viene a ser una cuestión de que todos consumimos de alguna manera porque hay algo que esa sustancia, que ese elemento que te gusta mucho, que eso que tú prefieres o sea, en exceso y por eso lo haces a diario, viene a reemplazar, viene a estar en nombre de algo o a hacer a función de placebo para poder solventar el malestar que te genera esa otra situación que por último ni siquiera es consciente porque ya después de un tiempo de que esos padeceres existen,
se vuelven inconscientes, o sea, ya se reprimen, se quedan guardaditos ahí, ya no los veo, pero su malestar sigue presente y me sigue generando una constante necesidad de algo que llene ese vacío, ese hueco, ese malestar, que me haga sentir mejor. Básicamente, entonces vendría a ser esto de que el adicto, como ya les dije, se hace y se hace por todas las vicisitudes, todas las vivencias que ha tenido, y en algún momento de esas vivencias, de ese desarrollo, no necesariamente tiene que ser en una sola ocasión o un solo evento, pueden ser muchas cosas que lo dejan colgado a través del tiempo, a través de su desarrollo. Y todo eso se va acumulando, y a determinadas edades, por lo general, suelen ser los 14, 15, 16 años, detona estos malestares ya con conductas erráticas, con conductas de rebeldía, con conductas que en general se le dice ingobernable, ¿no? Irresponsable, abandono escolar, mala conducta en el colegio, en la escuela, no necesariamente con las calificaciones, porque en algunos momentos tiene unas terribles calificaciones y que digo, unas grandes calificaciones, pero una terrible calificación en conducta, o no necesariamente tienen una conducta mala de disciplina, tampoco tienen malas calificaciones a nivel académico, o sea, de las materias, de las asignaturas, pero sí tienen esto que hay ausentismo escolar y respetan de cierta manera como premeditada todas las normativas de vestimenta o algunas normativas de vestimenta, o sea, y hay una manera de comenzar a implantar su forma de ser, su forma de ver la vida en detrimento de las normas sociales. Entonces es como que una oposición a las normas sociales, a las convenciones sociales o a los reglamentos de ciertas instituciones a nivel social y cultural. Y ahí comienza, pues, ¿no? Esta situación de malestar con lo que está en la sociedad. Ya comienza a romper con eso. Las personas que consumen sustancias, sean lícitas o ilícitas, de manera frecuente y que ya genera una necesidad, ya les planteo yo esta situación de algo les pasa, no están bien y por eso necesitan un placebo o algo que solvente este malestar que me generó tal problema en el nivel de infancia, tal problema en tal situación, de que yo cuando estaba pequeño, yo cuando viví esto o cuando se me murió tal persona, etcétera. Me ha pasado que yo me sentí así y nunca lo superé, yo nunca solté este tipo de situaciones a nivel emocional. Yo me quedé, como les decía, ¿no? Se queda uno colgado, se queda ahí amarrado a algo, pero como en falta, o sea, se queda sin ningún sostén, se queda sin nada que lo haga volver a levantarse, sino que se queda ahí en el aire, pero atado a esta situación de malestar. En resumen, eso sería, por ejemplo, como quien dice, el por qué las personas se vuelve o se hace adicta. Y viene este malestar, ¿no? Y que se va dando por todo el tiempo. En última instancia detona porque una persona que tiene un malestar comienza a buscar soluciones. Y estas personas generan conductas aleatorias de buscar por aquí, por allá, voy probando, probando aquí, probando allá, a ver si esto soluciona ese vacío, ese malestar. Hasta que en última instancia terminan parando o terminan aproximándose al consumo de sustancias. Algo que en la gran mayoría de los casos, bueno, la gran mayoría de los casos saben que no es viable y que no es bueno consumir sustancias, pero lo hacen precisamente porque no hay más opción. Ya no hay nada que me quite este malestar y eso me da curiosidad a ver si eso me puede quitar este malestar.
Por hoy lo voy a dejar aquí, no quiero hacer unos capítulos, unos episodios tan largos al principio. Mi nombre es Arrael, bueno, en realidad es mi seudónimo, Arrael. Un gusto saludarlo, si te has quedado hasta aquí, te agradezco muchísimo. Espero que esta información te sea útil, espero que algo te haya aclarado esta información o que por lo menos te haga pensar un poco. Y la pregunta del día sería, ¿por qué consumo? ¿O por qué me tomo una cerveza? ¿O por qué en algún momento me pego ese porro? ¿O me fumo ese tabaco? Ese tipo de preguntas son muy útiles y es muy saludable hacérselas, para incluso hacerse cargo y hacerse responsable de lo que uno hace. Bueno, este ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.